mercado no se está corrigiendo como crees. Está perdiendo su valor real en silencio. Erosión. El mercado no está reaccionando, está cediendo. Y lo está haciendo de forma silenciosa, casi imperceptible para quien solo mira precios nominales. Mientras los índices parecen estables y algunos activos incluso marcan máximos relativos, lo que realmente se está deteriorando es la unidad de medida, el poder adquisitivo. Esa es la grieta inicial. No estamos ante una corrección visible, sino ante una erosión estructural que avanza por debajo de la superficie. El oro empieza a moverse en ese contexto, pero no como un activo especulativo clásico, sino como un indicador de desconfianza sistémica. No está subiendo porque genere flujo, ni porque prometa crecimiento, sino porque representa lo único que no depende de la credibilidad de terceros. Y eso, en el entorno actual, empieza a pesar más que cualquier rendimiento. Durante décadas, el sistema funcionó sobre una premisa básica: crecimiento sostenido, apoyado por expansión monetaria controlada. Hoy esa premisa se está tensando. La expansión monetaria ya no es una herramienta de estímulo, es una necesidad estructural. Los gobiernos necesitan emitir, porque el sistema no puede sostenerse sin liquidez adicional constante. Y esa liquidez no entra de forma neutra, distorsiona precios, incentiva el riesgo y penaliza el ahorro. El inversor promedio todavía interpreta el mercado en términos nominales. Ve que su portafolio crece en dólares, euros o cualquier divisa fiat y asume que está generando riqueza. Pero ese marco de referencia es cada vez menos fiable. Si la moneda en la que mides tu rendimiento pierde valor más rápido que tu activo gana precio, en términos reales estás retrocediendo. Ahí es donde empieza a cambiar la lógica. El objetivo deja de ser maximizar retornos y pasa a ser preservar capacidad de compra. Y ese cambio no es teórico, se está reflejando en el comportamiento de los actores más grandes del sistema. Los bancos centrales llevan años acumulando oro de forma sostenida. No es un movimiento táctico, es estratégico. Están reduciendo exposición a activos denominados en moneda fiduciaria y aumentando reservas en un activo que no depende de la política monetaria de ningún país. Eso redefine completamente la narrativa. No se trata de si el oro es alcista o bajista en el corto plazo. Se trata de por qué las instituciones, con más información, están priorizando posesión física sobre rendimiento financiero. Y no son solo bancos centrales. Los flujos institucionales están empezando a mostrar un patrón similar. Aumenta la demanda de entrega física, especialmente en mercados como Nueva York, donde durante meses consecutivos se han registrado niveles históricamente altos de retiro. Eso implica algo clave. No se trata solo de exposición financiera al oro, se trata de posesión directa. Eso elimina intermediarios, elimina riesgo de contraparte. El sistema empieza a revelar sus tensiones internas, porque mientras, por un lado, se impulsa la liquidez, por otro, se intenta contener la inflación. Y esas dos fuerzas son incompatibles a largo plazo. Antes de profundizar en esa contradicción, hay que entender el entorno en el que se está desarrollando. Hoy, 25 de abril de 2026, el mercado está operando en un punto de inflexión. Las tasas de interés están en niveles que presionan tanto a consumidores como a gobiernos, pero aún así no logran controlar completamente la inflación estructural. Eso genera un espacio inestable, donde cada decisión tiene consecuencias no lineales. Durante años, el dinero barato impulsó el precio de todos los activos, acciones, bonos, inmobiliario, pero ese mismo mecanismo generó una dependencia extrema del sistema hacia tasas bajas. Ahora que las tasas han subido, el sistema empieza a mostrar fragilidad. El coste del dinero redefine el valor de todo. Y aquí aparece el primer punto crítico.
el mercado no sabe cuál es el precio real de los activos, porque ese precio ha estado condicionado durante años por políticas monetarias artificiales. No hay descubrimiento de precio genuino. Lo que hay es una estructura inflada que depende de condiciones específicas para mantenerse. Cuando esas condiciones cambian, el ajuste no es gradual, es abrupto. Ese es el riesgo latente. Pero aún no es el núcleo del problema. El núcleo aparece cuando se entiende la posición en la que están los bancos centrales. Si mantienen tasas altas, frenan la economía y exponen la sobrecarga de deuda. Si bajan tasas, reactivan la inflación y aceleran la pérdida de poder adquisitivo. No hay una salida limpia. Ese es el riesgo latente. Pero aún no es el núcleo del problema. El núcleo aparece cuando se entiende la posición en la que están los bancos centrales. Si mantienen tasas altas, frenan la economía y exponen la sobrecarga de deuda. Si bajan tasas, reactivan la inflación y aceleran la pérdida de poder adquisitivo. No hay una salida limpia, porque ese contexto no es homogéneo, pero la dinámica estructural es global. La deuda acumulada en economías desarrolladas ha alcanzado niveles que hacen imposible su reducción sin inflación. No es una opinión, es una limitación matemática. Solo en Estados Unidos, la deuda total, sumando obligaciones explícitas y pasivos no financiados, supera ampliamente los niveles sostenibles en un entorno de crecimiento moderado. Y lo mismo ocurre con matices en Europa y otras economías avanzadas. Eso implica que el sistema necesita inflación para diluir esa carga. Pero la inflación no es neutra. Redistribuye riqueza. Penaliza a quien ahorra en moneda y beneficia a quien posee activos reales o deuda a tipo fijo. Ese proceso ya está en marcha. Ahora bien, hay un elemento adicional que complica aún más el escenario: la tecnología. En teoría, el avance tecnológico debería ser deflacionario. Reduce costes, aumenta eficiencia, abarata producción. El resultado es inflación estructural. Y aquí entra otro factor clave: el mercado laboral. La inteligencia artificial y la automatización están empezando a presionar tanto empleos de cuello blanco como de cuello azul. Eso introduce una tensión adicional, menos ingresos estables frente a un coste de vida creciente. Ese desajuste amplifica la fragilidad del sistema. El resultado es inflación estructural. Y aquí entra otro factor clave: el mercado laboral. La inteligencia artificial y la automatización están empezando a presionar tanto empleos de cuello blanco como de cuello azul. Eso introduce una tensión adicional, menos ingresos estables frente a un coste de vida creciente. Ese desajuste amplifica la fragilidad del sistema. Ahora volvemos al oro, pero con una perspectiva distinta. No como inversión, sino como referencia. Si se analiza en términos de lo que puede comprar, no de su precio en dólares, la historia cambia completamente. Hace 2 décadas, el precio promedio de una vivienda en Estados Unidos equivalía a aproximadamente 500 onzas de oro. Hoy, esa relación ha cambiado de forma significativa, dependiendo del momento del ciclo, pero en ciertos puntos recientes, esas mismas onzas permiten adquirir múltiples propiedades. Eso revela algo fundamental. El oro no ha subido en valor. El dinero ha perdido capacidad de compra. Esa es la distinción crítica. Mientras el mercado siga midiendo riqueza en términos nominales, esa dinámica pasará desapercibida. Pero los actores institucionales no operan bajo esa ilusión. Ellos están reposicionándose en activos que mantienen valor a través de ciclos monetarios. Y aquí aparece la tensión final: la coexistencia entre activos tradicionales como el oro y activos emergentes como las criptomonedas. Durante años se han presentado como opuestos. Uno representa estabilidad histórica, el otro innovación disruptiva. Pero en realidad están respondiendo al mismo problema:
la pérdida de confianza en el sistema monetario tradicional. El inversor institucional empieza a entender que no son excluyentes, que pueden coexistir como partes de una misma estrategia. Preservación y crecimiento en un entorno de incertidumbre. Eso revela algo fundamental. El oro no ha subido en valor. El dinero ha perdido capacidad de compra. Esa es la distinción crítica. Mientras el mercado siga midiendo riqueza en términos nominales, esa dinámica pasará desapercibida. Pero los actores institucionales no operan bajo esa ilusión. Ellos están reposicionándose en activos que mantienen valor a través de ciclos monetarios. Esa convergencia es relevante porque redefine cómo se construyen los portafolios. Ya no se trata solo de diversificar entre clases de activos, sino entre paradigmas monetarios. Mientras tanto, el sistema sigue acumulando presión. Las tasas de interés continúan siendo el eje central. Cada movimiento tiene implicaciones directas en inflación, deuda, liquidez y valoración de activos. Y el mercado aún no ha internalizado completamente esa realidad, porque sigue operando bajo la expectativa de que existe una solución política o monetaria que estabilice el sistema sin consecuencias significativas. Esa expectativa es la que está en riesgo. Lo que se está configurando es un entorno donde la volatilidad no es un evento puntual, sino una característica permanente, donde los movimientos de mercado no responden solo a datos económicos, sino a cambios en la percepción de estabilidad del sistema. Y en ese entorno, la ventaja no está en predecir movimientos de corto plazo, sino en entender las fuerzas estructurales que están redefiniendo el juego. El flujo de capital institucional, la acumulación de activos reales, la política de los bancos centrales, la evolución del mercado laboral, la presión tecnológica, la dinámica de deuda, todo converge en un mismo punto. El sistema está reajustándose, no de forma ordenada, sino bajo presión. Lo que viene no es una continuación lineal del pasado reciente, es una transición. Y en toda transición, los modelos tradicionales pierden precisión. El seguimiento de tasas de interés reales, la evolución del balance de los bancos centrales, la demanda física de activos refugio, los diferenciales de crédito y la liquidez global serán los indicadores clave para entender hacia dónde se inclina el sistema. Porque lo que está en juego no es solo la dirección del mercado, es la redefinición de qué significa preservar riqueza en un entorno donde la unidad de medida deja de ser estable.